Corrían los años 70 y en el otoño de 1973 ocurrió un hecho que cambiaría la vida de dos habitantes de Mississippi, un hecho que a día de hoy sigue sin resolverse, reuniendo en él grandes incógnitas. Hoy hablaremos del caso de Pascagoula. Los hechos tienen lugar durante la tarde del 11 de octubre de 1973. Charles Hickson, de 42 años, era un veterano de la Guerra de Corea que combatió en varias campañas importantes y que trabajaba en el astillero Johnny Walker, uno de los varios astilleros que existían en el Golfo de la costa del Mississippi. Calvin Parker, de 19 años, trabajaba bajo las órdenes de Charles Hickson, en el mismo astillero. Ambos vivían en el condado de Jones y se encontraban pescando sobre un muelle, justo enfrente a la orilla de un lago. Hablaban tranquilamente de cómo había ido su día de trabajo, sin imaginarse que un hecho sin precedentes cambiaría su vida para siempre. De pronto, de la nada, escucharon un gran ruido y vieron unas luces azules parpadeantes provenientes de una bombada nave con forma de balón de fútbol americano y de unos 31 metros de ancho, que apareció repentinamente cerca de ellos. La nave parecía estar levitando a unos 36 centímetros aproximadamente sobre el suelo. 24 horas después de los hechos, Hickson y Parker acudieron a la base Kessler de la Fuerza Aérea estadounidense a declarar sobre lo acontecido y donde se elaboraron unos dibujos de acuerdo a sus descripciones. Ambos describieron cómo una especie de puerta se abrió y que de ella surgieron tres criaturas que se apoderaron de ambos hombres, tomándolos por debajo de las axilas y haciéndolos levitar junto a ellos hasta el interior de la nave. Los dos hombres habían sido paralizados y entumecidos. Parker se desmayó debido al miedo. Describieron a las criaturas como de forma humanoide y de 1,5 metros de altura. La piel de las criaturas era de un color grisáceo y ésta era arrugada como la de los elefantes. Carecían de ojos y boca. Tenían en cambio 3 protuberancias con forma de zanahoria, una donde tendría que estar situada la nariz y 2 en lugar de las orejas. Aseguraban que estos seres tenían lo que parecían ser unas pinzas como las que tienen las langostas y que parecían tener solo una pierna. Describió los órganos inferiores de las criaturas como si sus piernas estuvieran fusionadas entre sí. Hickson afirmó que una vez dentro de la nave era mantenido en estado de levitación varios centímetros por encima del suelo y que fue examinado por un ojo mecánico que se mantenía flotando, al igual que él, por levitación y que parecía escanear cada centímetro de su cuerpo. Por su parte, Parker no podía recordar lo que había ocurrido con él en el interior de la nave, aunque más tarde, durante las sesiones de regresión hipnótica, ofreció algunos detalles nebulosos. 20 minutos después, las criaturas desaparecieron, dejando a nuestros protagonistas en el sitio donde desaparecieron. Ambos hombres dijeron estar aterrorizados por lo que ocurrió. Indicaron haber permanecido sentados en el coche durante 45 minutos tratando de calmarse. Hickson bebió algo de whisky. Como dije anteriormente, comunicaron su historia a los oficiales de la base de la Fuerza Aérea Americana, pero el personal les dijo que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no tenía nada que ver con los informes ovnis. Años atrás, el proyecto Libro Azul había sido suspendido, pero se les sugirió que notificaran el caso a la policía. Alrededor de las 10:30 de la noche, Hickson y Parker llegaron a la oficina del sheriff del condado de Jackson. Llevaban con ellos la única prueba que tenían para respaldar su historia, el pez gato que habían pescado. El sheriff Diamond pensó que ambos hombres parecían ser sinceros y verdaderamente asustados, y afirmó que Parker estaba especialmente asustado. Diamond, sin embargo, tuvo dudas sobre la fantástica historia debido en parte al consumo de alcohol admitido por Hickson. El sheriff Diamond entrevistó a los hombres, quienes le contaron su historia. Tras una batería de preguntas, Diamond decidió dejar a los dos hombres solos en una habitación sin que Hickson ni Parker supieran que había un micrófono oculto. El sheriff Diamond
asumió que si ellos estaban mintiendo, este hecho se haría inmediatamente evidente cuando los dos hablaran estando solos. Sin embargo, ambos continuaron hablando con voces que denotaban un gran miedo. En la cinta en donde se grabó el interrogatorio en la sala donde estuvieron, se hallan los archivos del departamento del sheriff del condado de Jackson y está disponible para ser escuchada por los investigadores. Parker, quien parecía particularmente nervioso, hablaba repetidamente que necesitaba ver a un médico. A continuación escucharéis la conversación que tuvieron entre ellos. La conversación está pasada por un filtro para quitar el ruido de fondo y podéis escucharla mejor. About something like that, but you can't believe it. Yeah, I know. But there is something the United States have up there. No, that wouldn't done no good. What we see, though. That's what we see. It's something. The Air Force and all know it's up there, too, see. And this ain't gonna be the only time this gonna happen again. This shit, I'm like had a heart attack now. I ain't shit. Well, I know. I'm one down each I know that scared me to death too, something. I'm just laying there crying right now. I can't help it. I know, but it's something you take it over a lifetime, see. Jesus Christ. Must have been bad back here. Nobody's leaving. That's what I thought. I had been through enough of hell on this earth, and now I have to go do something like that, see. But they could have, I guess they could have harmed us, so they could have done anything to us if they didn't hurt me. Right? Why they just put that? So I don't know. Don't tell me, man. I couldn't take much more of that. I should tell you, I gotta eat home, get to bed, get some nerve pills or something, see the doctor or something. I can't stand it. I'm about to go off. I'll take you by when they get through this, we go by the there, and I'll get you something. Set you that way so you get some damn sleep. I can sleep now like it is. I'm just laying here crazy. But yeah, when he brought you out of that damn thing, when he brought me out, well, I like to know what the hell damn, I like to know what the hell got you straightened out, man. I didn't know it. I remember my heart had just froze out just like that. I couldn't move, just like a step on a damn house. But they didn't do me that way, though. I passed out. I passed out. That's the first time I ever passed out in my life. You check the new medical records. I ain't either. I never seen them like that before in my life. It's how you can't make people breathe that stuff. I'm sure you ever gave doctors. They better wake up and start breathing. Damn right. They better wake up and start breathing. Damn right. I can't figure out the damn door. You see how that door come in on that swing chair? Yeah, I don't know how to open, so I don't know. I didn't see no door swing open. I don't know how to open. I don't know how to shit on. You see something? We look around and them damn blue lights and them some bitches are just like that. They come out. No, you can't believe it. You can't make people believe it. I paralyzed right there. I couldn't believe it. They won't believe it on these days. They won't believe it on these days. It might be too late. I knew all along they was people from out of the world up there. I knew all along. I never thought it would happen to me. You know yourself, I don't drink. I know, man. So, and you know, the Jews been on that boat and everything else, but I know I ain't. We've had a little bit of drink, and I drank some while ago when I got out of that damn thing to settle my damn nerves. Hey, that's because I told you that. I told you one thing. I'll probably take me a couple of drinks when I get to the house and make me sleep. So if I thought it had my nerves, I'd go drink something right now. When I get to the house, I'm going to get me another drink and make me sleep. Well, I can't. There's something I want you over again. Look, what are we waiting on? I gotta go tell Brian something. Or did it say we had to wait on? I gotta go to the house. I'm gonna sit here and get sick on the I'm getting sick. I gotta go to the house. Wait a minute, let me go talk.
La misma noche de la abducción, antes de irse de la comisaría, Charlie Hickson le pidió al sheriff Diamond que no dijese nada sobre lo sucedido, que no comentara con la prensa u otras personas lo que allí habían comentado. El sheriff aceptó y esa noche terminó con los dos amigos volviendo a sus domicilios pasada la medianoche. La mañana del 12 de octubre de 1973, Charlie y Calvin se presentaron a trabajar al astillero Walker. Danny Davis, el jefe del astillero, declaró que ese día Charlie estaba tan nervioso que le temblaba la mano cuando fumaba y que no podía acercar la taza de café a su boca sin derramar líquido. Esa mañana, los teléfonos del astillero empezaron a recibir llamadas de periodistas de diferentes partes del Mississippi, preguntando por aquellos extraños seres. Charlie inmediatamente llamó al sheriff Diamond para reprocharle el no haber mantenido en secreto lo sucedido. El sheriff Diamond le dijo que fueran a la comisaría porque su oficina estaba llena de periodistas. Y agregó: yo no sé cómo salió de esta oficina, pero en todo caso, no podemos privar al mundo de una historia como esta. Este comentario del sheriff Diamond permite sospechar que fue él mismo o alguien de su oficina quien filtró la información a la prensa para ganar protagonismo. Minuto después, esa misma mañana, Charlie y Calvin se reunieron con el dueño del astillero, Johnny Walker Jr., quien se había enterado de los rumores y quería escuchar el relato de boca de sus empleados. Luego de escuchar la increíble historia, Walker les dijo que deberían de conseguir un abogado que les proporcionara consejos legales para poder manejar mejor la situación. Los amigos aceptaron y Walker inmediatamente llamó a Joe Colingo, quien no solo era el abogado del astillero, sino que estaba casado con su hermana. De acuerdo con las declaraciones de Colingo, recogidas por el periodista Joe Esteras, cuando Walker le comentó a Colingo el caso de los abducidos, el abogado no mostró ningún interés en el caso. Fue cuando Walker le dijo a Colingo: si ellos han visto lo que dicen haber visto, esta historia vale alrededor de $1 millón. Poco después, Colingo se interesó por el caso. Horas después, nuestros protagonistas estaban en la oficina del sheriff acompañados por Colingo, quien quería que estos se sometieran al polígrafo para confirmar la veracidad de lo relatado y así poder conseguir más dinero por la historia. Se realizó una llamada a las oficinas de Alabama, pero las autoridades del lugar no querían involucrarse en un suceso de una naturaleza tan extraña. No se volvió a hablar de la prueba del polígrafo hasta varios días después. Esa misma mañana, el ayudante del sheriff, Damon Barney Mattis, quien había estado en los interrogatorios de la noche anterior, declaraba: yo tengo una mente muy abierta y tendría que ver a las criaturas yo mismo, pero ellos eran muy serios y ambos contaron la misma historia. Si estos dos hombres están mintiendo, deberían estar en Hollywood. Se les veía tan asustados que yo temía que pudieran sufrir un paro cardíaco. Ese mismo día, Charlie y Calvin fueron interrogados por Tom Handley, el jefe de los detectives de la comisaría y uno de los detectives más respetados de Pascagoula. Handley declaró para el periodista Joe Esteras sus versiones sobre aquel interrogatorio. Ellos estaban en estado de shock. En 14 años nunca he visto a alguien en ese estado. El domingo 14 de octubre, muchos periódicos locales e internacionales habían publicado la historia de los pescadores de Pascagoula acompañada de las declaraciones de Hardek y Hynek. Esa tarde, James Harder, antes de regresar a California, volvió a hipnotizar a Calvin, pero una vez más tuvo que detener la sesión porque Calvin experimentó un fuerte estado de terror. Para entonces, las familias de Calvin y Charlie ya estaban sufriendo el acoso por parte de los medios de comunicación. El 15 de octubre, 4 días después de la abducción, Charlie y Calvin aún no podían incorporarse a su puesto de trabajo, porque los reporteros y las llamadas no los dejaban en paz. El dueño del astillero les propuso que se tomaran una semana libre para calmar la fiebre de los hombres del espacio. Y ellos aceptaron.
La locura desatada fue tal que el coronel James Howell de la Oficina de Información Pública de la Fuerza Aérea se vio obligado a explicar la posición de la institución en el diario Mississippi Press. Estamos fuera del tema OVNI, y lo hemos estado desde el año 1969. La Fuerza Aérea no investigó, no investiga y no investigará casos ovnis. Cuando recibimos informes de ovnis, si es que se sienten amenazados, le sugerimos a la gente que vayan a sus autoridades locales. El sheriff Diamond explica la locura que se vivía en sus oficinas a causa del relato de los abducidos. Recibimos llamadas de medios de comunicación de todo Estados Unidos, es decir, televisión y estaciones de radio, que ni siquiera sabía que existían, una detrás de otra. Nuestra centralita estuvo colapsada casi 48 horas. Los contrarios al tema sostenían que una abducción en el lugar señalado por los afectados era imposible sin poder haber sido presenciada por los vigilantes de las dos garitas cercanas, una en el puente de la carretera 90 y la otra en el puente ferroviario. Sin embargo, la noche de septiembre de 1975, un camión se estrelló contra uno de los lados del puente de la carretera 90 a poco menos de 100 metros de la garita del control del puente, y el operador no había visto nada. Su descuido fue tan grande que el accidente fue descubierto a la mañana siguiente gracias al hueco que el camión hizo en la barrera del puente. El camión y el cadáver del conductor fueron hallados flotando en el río y el operador del puente ni lo había notado. En cuanto a la garita del puente ferroviario, el investigador William Mendez observó que el televisor del operador de la garita estaba ubicado en una posición que bloqueaba completamente la vista del lugar de la abducción. Otro argumento en contra es que la carretera 90 tiene un nivel de tráfico regular durante la noche y que alguno de los conductores debería haber informado algo inusual la noche de la abducción. Pero hay dos observaciones importantes. Primero, entrando a Pascagoula, el lugar de la abducción se encuentra en el lado derecho, pero entrando al puente no es visible porque la vegetación es tan alta que bloquea la visión. Siempre podemos alegar que se puede observar la zona aérea sobre el lugar de la abducción y esto podría haber permitido observar al ovni mientras emitía pulsos azules. Pero también podríamos decir que esto duró pocos minutos y que podía haber pasado como un simple helicóptero. En todo caso, el lugar de la abducción se vuelve visible una vez que lo hemos rebasado. Es decir, el conductor o pasajero tendría que girar la cabeza para poder observarlo. Segundo, saliendo de Pascagoula, el lugar de la abducción se encuentra al lado izquierdo. Varios tests realizados por el equipo de William Mendez han demostrado que en esta dirección el lugar de la abducción es visible solamente por unos segundos antes de llegar a la parte central del puente. Luego, la vista es bloqueada por una barrera de cemento que divide las vías del puente. Además, en fechas próximas y durante la misma noche del incidente, se recibieron varios avisos de avistamientos de ovnis en el Mississippi. El 3 de octubre de 1973, en Horvick, Tennessee, el sheriff del condado de Obion, Nathan Cunningham, declaró haber visto 3 objetos voladores con luces de color rojo, verde, azul y blanco. El 7 de octubre, en Petal, Mississippi, el oficial de policía del condado de Forrest, Charles Delk, recibió una llamada de las oficinas del sheriff indicándole que un ciudadano había informado un extraño objeto volador con luces de color verde y azul. Delk se negó a verificar el informe alegando que él mismo había recibido llamadas parecidas. Minutos más tarde, se le informó a Delk que la mujer que había informado del ovni estaba realmente asustada. El oficial llegó al lugar de los hechos alrededor de las 20:30 de la tarde. Luego de hablar con la persona que hizo la llamada, Delk inició el viaje de regreso. No había conducido más que unos minutos cuando vio algo flotando encima de las copas de los árboles. El objeto tenía luces amarillas y forma ovalada. Delk comunicó a la base que seguiría al objeto. El oficial lo persiguió durante 8 kilómetros. El objeto se detuvo sobre una instalación eléctrica y Delk vio unas llamaradas azules salir del mismo. El oficial Delk llegó a estar tan cerca del ovni
que informó a su base que se encontraba justo debajo del objeto. En ese momento, el vehículo y la radio de Belk dejaron de funcionar inexplicablemente por 15 minutos. El oficial, minutos después, volvió a encontrar al objeto volador y lo vio desvanecerse en el aire. El 9 de octubre, en Biloxi, Mississippi, varios oficiales de policía declararon haber observado que en el cielo un objeto parecido a una estrella fugaz, pero que en lugar de caer iba hacia arriba. Por otro lado, un exconcejal de la ciudad de Pascagoula informó haber visto un ovni, mientras 3 personas informaron haber visto una extraña luz azul en el área del río Pascagoula, en la que ocurriría la abducción de Parker y Hickson, y un meteorólogo de Columbia informó un extraño objeto en su radar que no parecía ser un avión. El 10 de octubre, en Nueva Orleans, 15 personas, incluyendo a 2 policías, informaron haber visto un ovni de grandes dimensiones volando por encima de unos edificios en Tammany Parish. La noche del 11 de octubre, mientras que Parker y Hickson se encontraban en la oficina del sheriff Diamond relatando su experiencia, un expiloto llamó e informó haber visto un ovni alrededor de las 8 p.m. cerca del río Pascagoula. Esa misma noche, Larry Wood, un veterano de la Segunda Guerra Mundial residente en Pascagoula, estaba apagando las luces del jardín de su casa para irse a dormir cuando observó un ovni encima de los postes de la luz. El objeto parecía estar suspendido en el aire y tenía luces de color rojo que se movían en la dirección de las agujas del reloj. Larry Wood no escuchó ningún ruido y lo vio alejarse por encima de las copas de los árboles. Mike Cataldo, un oficial retirado de la Marina estadounidense que estuvo destacado en Mississippi en 1973, declaró haber visto un ovni la misma noche de la abducción de Hickson y Parker, volando sobre la misma zona en la que se encontraban los mismos pescando. La entrevista a Mike Cataldo, realizada por Natalie Chambers, fue publicada por el Northeast Mississippi Daily Journal el 21 de octubre del 2001. Según Cataldo, él no fue el único que vio al ovni. La noche del 11 de octubre de 1973, 11 minutos antes del ocaso, Mike se encontraba con los marinos Ted Peralta y Mac Hanna en un vehículo recorriendo la carretera 90, la misma que cruza el río Pascagoula muy cerca del lugar de la abducción. Cataldo, quien se encontraba en el asiento trasero del vehículo, recuerda que el objeto era del tamaño de un avión comercial y se movía muy rápido. Los 3 marinos se detuvieron a un lado de la carretera para observar. Cataldo relató que otros motoristas disminuyeron su velocidad para observar al objeto, el cual aceleró y desapareció en segundos. Minutos después, Cataldo se separó de sus compañeros y cambió de vehículo. De regreso en la carretera y con la oscuridad empezando a caer, Cataldo volvió a observar al mismo objeto y lo volvió a ver desaparecer de la misma manera que la primera vez. A la mañana siguiente, Cataldo informó verbalmente el incidente a su jefe de división de la Marina y al comandante Heath. De acuerdo con la versión de Cataldo, Heath no escribió un informe oficial sobre lo relatado por Cataldo, e incluso Cataldo recuerda haber llamado posteriormente a la base aérea Kessler para informar del hecho. Una operadora de la base tomó nota del relato, pero Cataldo no fue contactado posteriormente por el personal de la base aérea. Los testimonios de Larry Wood y Mike Cataldo, entre otros, indican que algo realmente inusual sucedió la noche del 11 de octubre de 1973 en Pascagoula. ¿Qué te ha parecido este inquietante relato? Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like. Me ayudará a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un siguiente vídeo. Hasta pronto.